ese circuito equivalente monofásico va a ser un circuito con estas características. Aquí tienen los terminales de entrada y aquí tienen los datos de los transformadores en por unidad. Tiene acá una resistencia y una reactancia. Acá tiene una resistencia y una reactancia. El transformador del banco B. Ahí está. Acá tienen la corriente de carga y acá tienen la carga. Acá tienen la carga. Entonces aquí entre terminales está aplicado los 11.500, que en este caso es la referencia. Es decir, esos 11.500 va a ser la tensión de entrada como referencia. Esto va a ser acá 1 a un ángulo de 0 grados. Aquí tenemos la impedancia de cada transformador monofásico, de cada banco. Aquí tengo la corriente I sub A. Ahí está. Aquí tengo la impedancia equivalente de cada transformador monofásico del banco B. Y aquí tengo la corriente que entrega. Ahí está. Y aquí tengo la corriente de carga. La corriente de carga. Acá tengo la resistencia, que hay que pasarlo a valores por unidad. Es 0.088 el valor real por fase, pero hay que llevar la valoración por unidad. Entonces vamos a determinar las impedancias equivalentes en valor unitario, tomando como base 100K, como base monofásica 100 kVA y como base trifásica 300 kVA. Repito, la impedancia, la potencia base monofásica va a ser 100 kVA y la potencia base trifásica va a ser de 300 kVA. Entonces empezamos con el banco A. Empezamos con el banco A. ¿Qué decimos? Banco A. Ahí está. El banco A, ¿cuánto será su impedancia en módulo? Porque acá está como fasor. Aquí no se olviden, está como fasor. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto será su impedancia de cada banco? Z de A. Z de A va a ser 300, que es la tensión de cortocircuito, entre la tensión nominal, que es 11.500. 11.000. No se olviden, para hallar esta impedancia de cortocircuito hay que dividir la tensión de cortocircuito de la tensión base. Y esto sale 0.026. Esto sale 0.026. ¿Correcto? O 2.61%. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuánto será su resistencia en por unidad? R sub A. ¿Cómo se halla esto? Dividiendo 1.2 kilovatios entre 100 kVA. Repito, 1.2 kilovatios, que es la potencia leída en la prueba de cortocircuito, entre la potencia base monofásica, que es 100 kVA. Eso va a dar 0.012. 0.012. Ahí está.
¿no es cierto? X de A, ¿cómo hallaré X de A? X de A va a ser la raíz cuadrada de Z de A, Z de A al cuadrado menos R de A al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale esto? 0.023. Esto sale 0.023. ¿En qué? En por unidad, no se olviden. Esto es en por unidad. Esto es en por unidad. Esto es en por unidad. ¿No es cierto? Entonces, el Z de A, ¿a qué será igual? El Z de A, como ya tengo su módulo, el Z de A va a ser 0.026. Siempre trabajé con 3 decimales. 0.026. Y para hallar el ángulo, lo hayan, pieza de fasor, 62.6 grados. 62.6 grados. Ahí está. Para el banco A. ¿No es cierto? ¿Cómo será para el banco B? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Por favor, hasta acá, a ver, algo que no esté claro. Pregunten. ¿Todo está claro? Bien. Sí, señor. Seguimos entonces. Banco B. Banco B. Vamos a analizar el caso del banco B. Para el banco B, tienen un Z de B, que va a ser la tensión de cortocircuito, que es 450 entre 11.500, ¿no? Va a ser 450 entre 11.500. ¿Cuánto sale esto? Esto sale 0.039. 0.039. ¿En qué unidades? En por unidad, no se olviden. En por unidad, o como ustedes lo llaman, 3.92%. El R sub B, la resistencia R sub B, ¿a qué va a ser igual? A dividir la potencia de cortocircuito 1.1 entre 100 kVA. Entre 100 kVA. O sea, ¿cuánto? 0.011. 0.011. Ahí está, en por unidad. Con. Y el XB, ya saben ustedes, el XB va a ser la raíz cuadrada de ZB al cuadrado, ZB al cuadrado, menos RB al cuadrado. ¿Y eso cuánto sale? Eso sale 0.038 en por unidad. 0.038 en por unidad. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, tengo que mi Z de B, ¿a qué va a ser igual? Mi Z de B en forma fasorial va a ser igual a 0.039
¿A qué ángulo? A un ángulo de 73.7 grados. 73.7 grados. Ahí está. Listo. Me falta hallar esa resistencia en por unidad. Me falta hallar esa resistencia. Ese valor de 0.088 es por fase. Por fase. Yo sé que esa resistencia de carga RL va a ser su valor 0.88, ¿no es cierto? Que es dato por, ¿no es cierto? La tensión base entre la tensión base al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto será la potencia base? La potencia base va a ser 100 kVA, 100 kVA entre 230. La tensión base, como está en estrella, va a ser 230 entre raíz de 3. 230 entre raíz de 3, porque es la tensión de fase. Entonces, ese 230 entre raíz de 3 pasa a multiplicar a 100. Entonces sería acá 300 por 10 al cubo, 300.000 entre 230 al cuadrado, 230 al cuadrado, por 0.088. 0.088. ¿Cuánto sale esta resistencia por unidad? Sale 0.5. 0.5 en por unidad. 0.5. Fíjense, el valor en por unidad es más grande que el valor real, porque el valor real es 0.088. No se me va a equivocar. 0.5. Muy bien. Entonces, si yo quiero determinar la corriente, de carga, ¿no es cierto? Tendré que hallar la impedancia equivalente de de estas dos impedancias, sumar esta resistencia y toda esa impedancia, o sea, toda esta impedancia de las dos que están, de los dos transformadores que están en paralelo más esta, o sea, la tensión entre esa impedancia me va a dar la corriente de carga y su L. Entonces, repito, va a haber una impedancia de entrada, ¿no? Que va a ser Z de A por Z de B, entre Z de A más Z de B, más R suele. La impedancia de entrada del circuito equivalente de la figura será el Z de I, el Z de entrada, aunque va a ser igual a Z de entrada, el Z de entrada va a ser Z de A por Z de B, entre la suma Z de A más Z de B por o más la resistencia en por unidad. Resistencia en por unidad. Entonces, si suman, si hacen ese producto, este producto entre la suma les va a salir 0.016. 0.016. ¿Y RL cuánto es? 0.5. 0.5. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? 0.516.
Un ratito, por favor. Esa impedancia en paralelo le va a salir 0.015. Ahí está. 0.016. Lo que sale 0.15, 15,8. A un ángulo de 67.1. A un ángulo de 67.1 grados, ¿no es cierto? Más 0.5. Ahí está. Entonces, esto le va a dar 0.506. 0.506. 0.506 a un ángulo de 1.7 grados. A un ángulo de 1.7 grados. Entonces tengo la impedancia de entrada. Ya puedo calcular la corriente de carga. Aplicando la ley de Ohm, que tenemos la corriente, esta corriente de carga I sub L, esa corriente de carga I sub L, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje de entrada, P sub 1, que es la referencia, entre esa impedancia de entrada, ZD. ¿No es cierto? Entonces hay que dividir 1 entre 0.506, eso sale 1.98. 1.98 a un ángulo de menos 1.7 grados. A un ángulo de menos 1.7 grados. Entonces, las corrientes por unidad que entrega cada transformador, como por divisor de corriente, ¿no? Esa corriente I sub A, ¿a qué va a ser igual? Esa corriente I sub A va a ser igual a Z de B, ¿no es cierto? Entre Z de A más Z de B, Z de A más Z de B, por la corriente de carga, que ya lo hemos hallado. Por la corriente de carga que hemos hallado. I sub L, que es 1.98, ángulo menos 1.7. ¿Cuánto sale esta corriente? 1.2. Esto sale 1.2 a un ángulo de 2.8 grados. A un ángulo de 2.8 grados. Ahí está. ¿Y cuánto sale la corriente I de B que entrega el banco B en por unidad? Igual I de B va a ser Z de A entre Z de A más Z de B por la corriente de carga. Por la corriente de carga. Esto sale 0.8 a un ángulo de menos 8.5 grados. ¿No? Esto sale 0.8 a un ángulo de menos 8.5 grados. Ahí está. 8.3, bueno.
Entonces podemos observar que las corrientes en los dos bancos son diferentes, debido a que sus impedancias de cortocircuito unitarias son diferentes. El banco A, que tiene una impedancia menor, entregará lógicamente una corriente mayor. Repito, el banco A, que tiene una menor impedancia, entregará mayor corriente. Para determinar las magnitudes de las corrientes, bastará multiplicar los valores unitarios por las bases. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente base en la carga? Repito, ¿cuál va a ser la corriente base en la carga? La corriente base en la carga será la potencia aparente de B, la corriente de base, la corriente del transformador B será la potencia de B entre raíz de 3, porque es trifásico, ¿no es cierto? Por B de base del secundario. B de base del secundario. ¿Cuánto será esta corriente de base? Esa corriente de base en la carga será 300.000 entre raíz por 230. Será 300.000 por 10 al cubo, 300 por 10 al cubo, entre raíz de 3 por 230. Por 230. Entonces, ¿cuánto entrega? 753 amperios. Esa es la corriente base, 753 amperios. La corriente base. ¿Cuál va a ser la corriente base en el primario? La corriente base en el primario va a ser la potencia aparente entre raíz de 3, tensión base en el primario. Ahí está. ¿Cuánto sale esto? 300 entre raíz de 3 por 11.500. No se olviden, esto es 300 por 10 al cubo entre raíz de 3 y la tensión base en el primario es 11.500. Ahí está. ¿Cuánto sale esta corriente base? Sale 15 amperios. 15 amperios. Entonces, la corriente de carga, ¿cuánto será la corriente de carga? Para responder las preguntas, la corriente de carga, fíjense, la corriente de carga, ¿a qué va a ser igual? La corriente de carga, ¿no? La corriente de carga que va a ser igual, el módulo. Este valor de 1.98 por 753, que es la corriente base en la carga. Repito, 1.98 por 753. ¿No? Repito, 1.98 por 753. Esa es la corriente en la carga. 753. Ahí está. ¿Esto cuánto será? Esto será 1490 amperios. 1490 amperios. ¿Cuánto será la corriente que entrega el transformador A, el banco A y el banco B? ¿No es cierto? En módulo, I de A va a ser la corriente por unidad, que sale 1.2 por 15. Acá sale, ¿no? I de A, ¿cuánto es la corriente que entrega A? 1.2. Va a ser 1.2
1.2 por 15, que es la corriente base en el primario. 1.2 por 15. ¿Cuánto es este valor? 18 amperios. Este valor es 18 amperios. ¿Cuánto es la corriente en módulo? La corriente que entrega el transformador B, el banco B. 0.8 por 15. 0.8 por 15. ¿Cuánto sale esto? Sale 12 amperios. 12 amperios. No, evidentemente el banco A está sobrecargado, ya que la corriente nominal de los transformadores monofásicos que lo conforman es de 8.7 amperios en el primario, ¿no? En el primario. La potencia aparente de entrada de cada banco en valor unitario, ¿a qué va a ser igual? Para responder a la pregunta C, fíjense, la potencia aparente que entrega el módulo, el banco A, va a ser la tensión del voltaje 1 por la corriente ISO A, el módulo. Entonces acá va a ser 1 por 1.2, o sea, 1.2, ¿no es cierto? Volamperes por unidad, por unidad. Si yo lo quiero llevar al valor, lo multiplico por 300. Si esto lo multiplico por 300, 1.2 por 300, que es la potencia base trifásica. Estamos acá con un valor de 350, no, perdón, 360. 360 kVA. 360 kVA. ¿Cuánto será la potencia que entregue el transformador B? El banco B. Por unidad va a ser el voltaje B1 de entrada por la corriente de B, el módulo. Esto va a ser 0.8 por 1 por 1. O sea, 0.8. 0.8 por unidad. Si queremos hallar la potencia que entrega en valores reales, será 0.8 por 300. Entonces, fíjense, está sobrecargado pues el transformador A, ¿no es cierto? No va a durar mucho esa conexión en paralelo. Hay que corregir. Aquí sale 240. 240 kVA. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profesor, esta sobrecarga es porque las impedancias de los transformadores son distintas, ¿no? Así es. ¿Quién tiene mayor impedancia? El B. El B tiene mayor impedancia. Por lo tanto, B va a entregar menos potencia. El A, en cambio, tiene menor impedancia, entrega más corriente. 360, lo nominal es 300, no se va a trabajar sobrecargado. No va a durar mucho. Sí, profesor. Profesor, Sí. es la conexión del banco era es triángulo, ¿eso no afecta? No, solamente tienen que tener en cuenta lo siguiente, fíjense. Cuando tengan una conexión en delta, fíjate, cuando tengan una conexión en delta, tienen que saber cómo convertir una conexión en delta. La B de línea es igual a la tensión de fase. Y la corriente de línea es igual a raíz de 3 corriente de fase. Cuando tengan una conexión en estrella, no se olviden, la corriente de línea es igual a la corriente de fase y la tensión de línea es igual a raíz de 3
Tensión de fase. Un minuto, por favor, un minuto. Un minuto. Me esperan acá. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Para cerrar estos transformadores trifásicos. Ingeniero, una pregunta. Si este problema, si no se desea utilizar, o sea, como un supuesto, en valores en por unidad, ¿se podría resolver de otra manera? Ahí lo estamos resolviendo en valores por unidad. El problema que lo voy a proponer en el examen final también lo puedes hacer en por unidad. Pueden trabajar con valores reales o en por unidad. Eso ya depende del dominio que ustedes tengan trabajando en valores en por unidad. Ya, es más práctico. Bien, jóvenes. Hasta acá hemos llegado. No sé si te hagan una pregunta con respecto al examen. Vamos a ver cuántos alumnos